marco de la construcción sostenible, ¿verdad? Y un poco busca, ¿verdad?, dar una gestión, que el país pueda dar una gestión adecuada en procesos constructivos a los residuos que se van generando dentro de las obras. Vamos a proyectar el material que les teníamos para hoy. Voy entonces a compartir la pantalla, a ver cómo me va. Bien, creo que ya se está compartiendo, sí, ahí lo estoy viendo. Voy a ver si puedo hacerlo una pizca más grande. Les agradezco si me ayudan a silenciar sus micrófonos y cualquier cosita conforme vamos a ir viendo los espacios para dudas. Entonces, cualquier cosa, ahí eventualmente podemos ampliarlos. Vamos a ver, creo que se silenció mi cámara un momento. No, Pau, te vemos y te escuchamos. Sí, sí me ven, qué raro, yo estoy viéndome acá y no me veo. Bueno, No, pero sí te ustedes ves. me ven todo bien. Ah, ok, ya todo mi escritorio sí, se está visualizando. Bueno, ahí estamos. Listo, tal vez también antes una breve introducción para los que no nos conocen. Nosotros somos Nairi, somos una empresa especializada en todo lo que es cumplimiento legal y nuestro enfoque es dar apoyo a las organizaciones que están certificadas o que están en proceso de certificación de alguna norma de reconocimiento internacional. Y parte de nuestra labor es el tema de el monitoreo legal, es uno de los servicios que brindamos. Entonces diariamente estamos revisando la Gaceta para identificar pues qué nuevas regulaciones pueden entrar en vigencia y se las comunicamos a nuestros clientes a través de boletines de actualización legal como este que yo estoy presentando en la pantalla. Como les mencionaba, la idea de hoy, como ustedes saben, es que veamos el reglamento para la gestión de los residuos de construcción. Este reglamento fue publicado el 9 de enero, o sea, está recién publicado, acaba de cumplir un mes de publicación. Sin embargo, entra en vigencia a partir del 9 de julio de este año. Tenemos como entidades reguladoras principalmente al Ministerio de Salud, a las municipalidades y de alguna manera, también de forma indirecta, al Ministerio de Ambiente, que cuando existan procesos de contaminación ambiental también va a estar involucrado. Bueno, esta es la ubicación en nuestro sistema para que nuestros clientes puedan identificar el reglamento para los que son clientes activos en Nairi. Entonces, este reglamento lo van a poder ubicar en el módulo de ambiente, en la sección de residuos, en la sección de residuos con características especiales. Ahí van a encontrar todo el detalle de lo que aquí vamos a ir presentando. Tal vez como para ir resumiendo, ¿verdad?, en qué consiste este reglamento, ¿verdad? Vamos a ir viendo acá punto a punto. Básicamente el reglamento busca que el país, como les mencionaba antes, pueda gestionar de manera adecuada todos los residuos que se generan en procesos constructivos. Tiene un enfoque de ciclo de vida este reglamento. Esto quiere decir que, digamos, la visión del reglamento es que haya una trazabilidad desde la generación de esos residuos hasta su disposición final, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo los envío a un gestor, ¿verdad?, que está autorizado y que es específico para recibirme esos residuos en particular, vamos a lograr ir cerrando ese ciclo. Parte también del enfoque de este reglamento es que los residuos puedan ser de alguna manera aprovechados dentro de las obras constructivas. Entonces, hoy en día hay varias tecnologías, ¿verdad? De demolición, procesamiento, de molienda, ¿verdad? De ciertos materiales que nos permite reutilizarlos en las obras, ¿verdad? Entonces, mucho del reglamento también va, digamos, como con ese enfoque de que nosotros podamos buscar alternativas de reducción primeramente, de reutilización,
de reciclaje de estos materiales con base en estos principios de economía circular y desarrollo sostenible. Entonces, eso es como para que nos enmarquemos un poco en el contexto en el que sale este reglamento. Específicamente, los residuos que están aquí regulados son los residuos generados en procesos de construcción, ¿verdad? Y ahí háblese de construcción desde el más amplio uso de la terminología, ¿verdad? Esto me va a pasar por los procesos de demolición, de remodelación, ¿verdad? De ampliaciones. Entonces, estamos hablando de toda obra que al final, ¿verdad? Me pueda generar un material que yo voy a considerar un residuo. Esta es una clasificación, si se quiere, ¿verdad? Que no vamos a meter dentro de la línea de residuos ordinarios que ya tenemos, tampoco necesariamente dentro de la línea de residuos peligrosos, salvo que el material vaya a tener obviamente características peligrosas, y tampoco va a entrar dentro de la línea de lo que conocemos como residuos de manejo especial, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que estos residuos van a tener como su propia regulación, ¿verdad? Y son residuos al fin del día con características específicas. El reglamento para lo que son, bueno, y algo también importante que no quiero olvidar, es que el reglamento también busca que haya una atención y una gestión a los residuos que se puedan generar propios de desastres, ¿verdad? Ya sea desastres naturales o accidentes o situaciones, creadas por el hombre, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de explosiones, incendios, derrames o situaciones naturales como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, ¿verdad? Y procesos que en términos generales también por su propio efecto van a generarnos residuos. Para la implementación, ¿verdad? Del reglamento, el reglamento básicamente clasifica a los generadores de residuos en mayores y menores. Y dentro de los menores, aquí se me olvidó poner que también están los de obra pública, ¿verdad? Que también entran un poco como dentro de esa misma clasificación para fines del reglamento. Y esta clasificación de obra mayor y de obra menor básicamente nos habla del área de ejecución del proyecto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de áreas de ejecución iguales o superiores a los 300 metros cuadrados, entonces vamos a tener generadores mayores, y cuando estamos hablando de menos de ese tamaño, entonces vamos a estar hablando de los generadores menores. Hay requisitos diferentes para cada clase y hay requisitos que también van a compartir las dos clasificaciones. Ahora, hay una clasificación que es importante aquí considerar, que este tema de las obras menores, ¿verdad? Mucho va a estar enfocado en cómo cada uno de los cantones lo tiene regulado, ¿verdad? Porque recordemos que básicamente todo lo que son obras mayores, digamos, como en palabras del reglamento, obras grandes, van a pasar por su proceso natural de tener que tener una licencia de construcción, un permiso de construcción que me da la municipalidad, pero también todo un trámite que se hace asociado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? Y entonces esas son obras mayores. Sin embargo, también dentro de la normativa municipal encontramos otro tipo de obras que vamos a conocer como obras menores, ¿verdad? Esas obras menores para fines del reglamento son entonces estas que van a estar con áreas de ejecución menores a los 300 metros cúbicos, cuadrados, perdón. Pero también vamos a tener una clasificación que también nos brinda la legislación en general de cuando no excedemos esa obra los 10 salarios base, ¿verdad? Entonces también vamos a tener por ahí una conceptualización, ¿verdad? Que nos da como la normativa. Es importante, muy importante, que cada organización revise el marco normativo de su municipio, porque cada municipalidad, este reglamento busca que cada municipalidad emita un reglamento para la gestión de residuos de construcción. Actualmente las municipalidades tienen regulados los temas de residuos, ya la gran mayoría de ellas, en reglamentos específicos que tal vez abarcan los residuos específicos de un cantón, principalmente ordinarios, pero dentro de esos reglamentos es muy usual que nosotros encontremos artículos
que hablan sobre la gestión de los residuos de construcción de ese municipio, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes puedan revisar para identificar las, digamos, como condiciones que pueden hacer que eventualmente podamos estar en el marco de algún incumplimiento. Otra consideración importante es que el reglamento trae un anexo, que es el anexo 1. Este anexo 1 es una guía de buenas prácticas para la gestión de residuos de la construcción, en donde básicamente se listan la gran mayoría de residuos que usualmente un proyecto constructivo genera y que nos brinda una, guía, ¿verdad? Por eso se llama guía, porque no es taxativo, ¿verdad? Sino que es ejemplificativo, ¿verdad? De cómo yo podría gestionar esos residuos que típicamente se generan en un proceso de construcción. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el reglamento, este es el anexo 1, que es esta guía de buenas prácticas, y como podemos ver, entonces aquí vamos a tener los residuos, el residuo en específico que yo voy a querer regular, en qué consiste un poco este residuo. Aquí viene como una pequeña descripción de lo que típicamente yo puedo incluir en esa clasificación. Y viene también un poco, ¿verdad? El norte de la reutilización que yo podría darle al material, ¿verdad? Porque como hablamos, está el reglamento dentro del marco de la economía circular y de buscar que yo pueda disminuir la mayor cantidad de residuos que genero, pero también ver de qué manera le doy un impulso a la reutilización de los materiales. Y también, que es creo que una de las cosas más importantes que trae esta guía, es el cómo yo podría eventualmente gestionar esos materiales, ¿verdad? Entonces, si lo vemos acá, viene más o menos cómo yo puedo darle gestión. No quiere decir que lo que esté en esta columna es la única vía de gestión, ¿verdad? Eso no es lo que quiere decir la guía, pero es una muy buena forma, ¿verdad? Que el reglamento me está sugiriendo para que yo gestione ese material. Entonces, bueno, por aquí vamos a tener eso. Acá nosotros a nuestros clientes les pusimos una lista de algo que si tal vez queremos como hacer llamar la atención, y es que el reglamento básicamente en esa guía que acabo de mostrar clasifica entre lo que son residuos no peligrosos, entre los que, por ejemplo, dice, bueno, los residuos de origen metálico, hormigón, aislantes, empaques de cartón, madera, vidrio, plástico, ¿verdad? Vean que aquí, por ejemplo, estamos hablando de ordinarios, ¿verdad? Residuos de tierra por excavación y cortes, residuos de elementos electrónicos. Entonces, vean que tal vez la clasificación que el reglamento trae, ¿verdad? No es la usual a la que tal vez estamos acostumbrados de residuos ordinarios, residuos peligrosos, residuos de manejo especial. Dentro de los de manejo especial están, por ejemplo, los electrónicos, ¿verdad? Entonces, vean que no es esa terminología la que el reglamento está utilizando. Y de hecho, cuando nos presenta una lista de residuos peligrosos, nótese que ahí se están metiendo, por ejemplo, lo que son residuos de PVC, residuos con fibra de vidrio, ¿verdad? Que no siempre dentro de la normativa están clasificados como residuos peligrosos. Si ustedes van al reglamento de clasificación de residuos peligrosos, el 41.527, ese decreto, por ejemplo, no nos estipula que los residuos de PVC son peligrosos. Entonces, creo que tal vez para efectos del reglamento, esta es una clasificación como muy rápida, ¿verdad? De los residuos. No es como la clasificación que por naturaleza jurídica ya tenemos establecidas en otros dispositivos normativos. Debieron de empatar, pero pues, por alguna razón no empataron. Y bueno, nada más eso para que lo tengan en consideración. Esto, sin embargo, no le cambia absolutamente nada a esa otra normativa. Entonces, por ejemplo, como un residuo peligroso, yo no necesariamente voy a gestionar el PVC, ¿verdad? Sin embargo, acá el reglamento lo que me dice es, bueno, las vías de gestión de este material, como va a tener unas características que son especiales, entonces usted lo puede gestionar como por este norte. Eso ahí como pues para aclararlo. El reglamento promueve el principio de responsabilidad compartida, ¿verdad? Que vamos a tener entre generadores, entre gestores, entre gobierno, entidades fiscalizadoras como el Ministerio de Salud, como el Ministerio, como los municipios, ¿verdad? Y como el Ministerio de Ambiente.
todo con la finalidad, ¿verdad?, de que podamos tener una gestión pues más integral. Como régimen sancionatorio, básicamente el reglamento nos establece que los incumplimientos que de aquí se deriven me pueden implicar una suspensión completa de la obra, una suspensión parcial. Esto quiere decir que me pueden venir a cerrar, por así decirlo, ciertas actividades que yo puedo estar ejecutando. Y este reglamento sí viene mucho a empoderar a esos municipios y procura, ¿verdad?, dentro del marco de las competencias de cada institución, un trabajo muy conjunto. Entonces, no se extrañen que en los próximos días las construcciones que en estos momentos están activas puedan llegar a ser visitadas, ¿verdad?, por Ministerio de Salud o por municipalidades para ver el cumplimiento de este reglamento. Bueno, a partir del 9 de julio. De ahí como la importancia, ¿verdad?, de irnos preparando para prevenir paralizaciones que a todos nos salen muy caro, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por ahí. Obviamente, si dentro de la obra se llegan a identificar sanciones que pudieran ser incumplimientos graves o gravísimos, ya ahí, además de estas sanciones que eventualmente pueden llegar a ser de corte administrativo, que podrían ser la suspensión, la paralización, podríamos estar también hablando ya de sanciones este, por, digamos, delitos ambientales, si eventualmente es el caso, o también delitos que están considerados en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, o también podríamos estar hablando de daños ambientales, en donde el Tribunal Ambiental Administrativo también puede llegar a estar involucrado. Entonces, sí es muy importante que ustedes identifiquen, ¿verdad?, las potencialidades, los potenciales incumplimientos que podamos tener, ¿verdad?, para poderlos minimizar. Algo importante que pues nosotros desde Nairi queremos destacar es que el reglamento no tiene como propósito, ¿verdad?, regular a las empresas que producen dichos materiales. Entonces, por ejemplo, teníamos ahí el caso del PVC que está diciendo que está clasificado como un residuo peligroso, pero el reglamento no tiene como propósito, ¿verdad?, regular el PVC, ¿verdad?, sino que los residuos que se generan de PVC puedan ser gestionados de una manera adecuada, ¿verdad? Y con base un poco en el norte que esa guía del anexo 1 del reglamento nos brinda. Si yo soy un fabricante, por ejemplo, de PVC, entonces me es conveniente conocer que el reglamento existe y cuál es como la vía que están indicando de mi producto, ¿verdad?, al término de su vida útil, para que yo eventualmente pueda tener eso en consideración, tanto para que si eventualmente necesito pues ir a tocar la puerta al Ministerio de Salud y decirle, hey, esto no va por aquí y necesitamos hacer algún ajuste dentro de la guía, o también para que pueda ser información que puedan comunicar a sus partes interesadas en el marco principalmente de empresas que puedan producir estos materiales y que están certificados bajo una norma como la ISO 14001, ¿verdad? Entonces, pues eso creo que es importante mencionarlo. El reglamento tampoco regula los residuos que se generan en procesos productivos diferentes a procesos constructivos. Yo soy una empresa que, para seguir con el ejemplo del PVC, consumo PVC para mi proceso productivo y se me genera, por algún motivo, residuos, mermas, desperdicios de ese material. No significa que entonces yo tengo que seguir necesariamente las pautas del reglamento, porque el reglamento, el enfoque que tiene es en procesos constructivos y no en otros procesos productivos donde esos materiales también podrían generarse. Fibra de vidrio, yo puedo generar en mi proceso recortes, sobros de fibra de vidrio que tengo que descartar. No significa que los tengo que descartar siguiendo esa guía, pero qué bueno que tengo esa guía, ¿verdad? Porque si bien tal vez no estoy obligado a tener que hacer un descarte por esa forma, la realidad es que si ya hay una normativa que dice que tal vez la fibra de vidrio, las opciones de gestión pueden ser tales, no está bien que yo tal vez lo envíe a un relleno sanitario, ¿verdad? O sea, yo debería de hacer mi propósito, ¿verdad?, por buscar, ¿verdad?, alternativas de gestión. Pero nuevamente eso no está regulado, entonces no cae de deber ser.
Ahora, todo eso que acabo de mencionar, todas estas consideraciones, pues simplemente es una introducción. Vámonos ahora sí a lo que serían deberes, ¿verdad? Específicos para los generadores y los gestores de los residuos. Les comentaba que los entes generadores, ¿verdad? Entonces, según el reglamento, están clasificados como en entes generadores mayores y en entes generadores menores, según el tamaño de la obra que están realizando. Ambos, los mayores y los menores, indistintamente de esa categorización que se hace en el reglamento, están obligados a clasificar y separar los residuos. Esto es una obligación que ya existía en la legislación, no es nada nuevo. Tal vez a partir de acá vienen algunas cositas que sí van a ser nuevas o diferentes. Una es que se nos pide que el proyecto tenga un área destinada al almacenamiento de residuos, que es algo muy elemental para mantener el orden, ¿verdad?, de los materiales dentro de la obra, pero que claramente uno puede visitar construcciones donde eso no existe y de ahí la importancia de definir, establezca un área de almacenamiento de residuos. Incluso me habla, ¿verdad?, de ciertas características que esa área debería de tener, ¿verdad? Incluso si estoy en pendientes o no, ¿verdad? Y es importante considerarlo. También me dice el reglamento que en la medida de lo posible yo voy a procurar la reutilización de los materiales justamente a partir de esa guía del anexo 1 que acabamos de ver. Y voy a buscar, ¿verdad?, cuál es la forma en la que, bueno, tal vez no puedo utilizar estos materiales, pero entonces, ¿qué medidas puedo implementar para ver de qué manera reduzco o controlo esa generación de residuos que hoy en día tengo? O sea, esto es al final algo como que uno lee como, ah, bueno, sí, 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 reducir, ah, no, no puedo reducir, pero créanme, ¿verdad?, desde la experiencia que una organización que dice yo quiero realmente reducir, puede reducir. Es un tema de estrategia, es un tema de visión, es un tema de sostenibilidad, ¿verdad? Y la organización que realmente quiere implementar medidas de reducción de residuos se sorprenden al final de los cambios que pueden implementar, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí nada más como que tengamos la apertura, ¿verdad?, mental como de decir, bueno, sí, yo creo que yo todo lo que compro se compra y nada se desperdicia. Y entonces mis posibilidades de reducción de residuos pueden ser muy, muy básicas, pero hagan el esfuerzo, hagan la medición, pónganle dato científico a eso para ver cómo nos va, porque usualmente lo que encontramos en la práctica es que la gente se sorprende de lo que al final logra reducir. Algo interesante de este reglamento es que derogó un reglamentito muy chiquitito que teníamos antes que hablaba sobre el polvo que se generaba en procesos constructivos. Yo no sé si lo recuerdan, se llamaba como oficialización de norma del polvo en construcciones, tenía un nombre un poco largo. Bueno, ese reglamento fue derogado para ser esos artículos actualizados e incorporados en esta nueva versión de este reglamento. Básicamente, repasando, se me pide que todo lo que sea material particulado yo lo tenga controlado, ¿verdad? Entonces mantenga materiales cubiertos para evitar la dispersión, o sea, bancos de arena, bancos de material que yo tenga ahí visibles, ¿verdad? Que no estén ahí nada más a la posibilidad de que el viento, se lleve todo, ¿verdad? Sino que yo tenga eso controlado. También actividades de corte y pulido, esto no lo traía en la versión anterior del reglamento derogado, sino que esto es algo nuevo de este reglamento. Y lo que busca es un poco que las áreas de trabajo que puedan generar actividades como estas, ¿verdad? Donde se puedan generar polvo por corte, por pulido, no vayan a afectar el entorno. También se nos habla de la importancia de hacer el depósito de materiales en contenedores adecuados, justamente para prevenir aquí principalmente el tema de vectores, de plagas, de zancudos, ¿verdad? Que en épocas de invierno son muy frecuentes. Entonces, eso también va por ahí en el reglamento y también esto sí lo traía el reglamento anterior sobre el tema de que las rutas internas del proyecto, ¿verdad? Deberían de estar debidamente controladas también, ¿verdad? El polvo que se genera en estos procesos y lonas de camiones y de vagonetas cubiertos, que eso no solamente está aquí, sino que también lo tenemos en lo que sería la guía ambiental para la construcción de Setena. Establecer ductos de descarga de residuos, esto es interesante, no lo teníamos en la legislación anteriormente.
Nos recuerda el reglamento que todo lo que es la generación de asbesto tiene un reglamento específico que también entonces se mantiene vigente y que hay que mantener implementado. Em, y bueno, al final del día, la obligación principal de gestionar de forma adecuada los residuos utilizando como marco el anexo 1 de la guía. El reglamento reitera ciertas prohibiciones que tal vez tenemos en otros cuerpos normativos, pero que vale la pena resaltar. Por ejemplo, todo lo que es almacenar residuos en zonas de protección hídrica. Ahí estamos hablando de las zonas de protección de cuerpos de agua, de nacientes, ¿verdad? O sea, esos retiros hídricos que están establecidos en la normativa y retiros de protección forestal. Entonces me pide que obviamente yo no almacene residuos. Recuerden que de todas maneras el incumplimiento de eso no solamente puede ser sancionado por las vías que este reglamento estipula, sino que también está clasificado como delito ambiental, ¿verdad? Entonces eso es bien importante que lo recordemos porque es una de las situaciones que en Costa Rica genera más denuncias de corte ambiental, ¿verdad? Por incumplimientos al ambiente. Almacenamiento de residuos por no más de 30 días. Esto es algo interesante que el reglamento trae y lo que se busca es que los residuos de verdad se gestionen, ¿verdad? Para evitar que yo llegue a tener residuos de obras que se hicieron hace siglos, hace años, ¿verdad? Y que nadie gestionó. Entonces, el reglamento trae de esto. La importancia de no descargar residuos en sitios no autorizados, ¿verdad? Claramente. La mezcla de residuos de los procesos constructivos con residuos que, por ejemplo, son ordinarios. Y acá yo le adicionaría, ¿verdad? O mezclas con otras corrientes, ¿verdad? Que tal vez no es como lo idóneo. Entregar residuos generados en la obra al servicio de recolección ordinario. Esto es, o sea, que yo saque las cosas de la construcción y las ponga ahí para que el camión de la basura municipal se lo lleve, ¿verdad? Esto estaría prohibido. Estas son parte, digamos, como de ese tipo de obligaciones que el reglamento trae al ser nacional en términos generales y que se insta el Ministerio de Salud a las municipalidades a que puedan generar sus propios reglamentos específicos en cada municipio para regular este tipo de prácticas. También tenemos, bueno, la entrega de residuos generados en la obra a empresas que no están registradas como gestores. Esto incluso corresponde a una infracción, ¿verdad? Que tenemos también en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que también entonces va a ser importante. Y algo que creo que vale la pena destacar dentro, digamos, como de los controles ambientales operativos es el tema de el verter al suelo residuos, ¿verdad? Que puedan estar con algunos contaminantes, ¿verdad? Y que esto es muy, muy usual en proyectos constructivos. Restos de aceites, combustibles, productos peligrosos, cemento, ¿verdad? Que al final son contaminantes. Entonces, esto ya también, digamos, como queda aquí incluido dentro de lo que son obligaciones. Todo esto que acabo de mencionar, sea usted mayor, sea usted menor, hay que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante. Si yo soy un gestor de residuos, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en consideración lo siguiente. Lo primero es que debería de estar clasificado como un gestor de residuos específico para el tipo de residuo o tipo de material que de verdad voy a recibir. Recordemos que hay listas que el Ministerio de Salud maneja, donde está el listado de todos los gestores de residuos que están autorizados en el país y esa lista, entonces es bien importante que la puedan revisar, que siempre ustedes hagan un control de trazabilidad de aquel que le están dando el material específico, de verdad tenga específicamente ese residuo autorizado, porque nos pasa mucho, esto lo vemos nosotros en nuestras evaluaciones de cumplimiento legal, que yo sí le estoy dando los residuos a un gestor autorizado, o sea, que tiene un certificado, pero nos pasa muchísimo que ese gestor autorizado no está autorizado para recibir el tipo de residuo específico que yo le estoy dando, ¿verdad? Entonces, si eso está pasando, y es como si se lo estuviera dando a alguien que no es gestor, ¿verdad? Es exactamente el mismo efecto. Entonces, para que ahí lo consideren. Los gestores, y acá incluso es algo que pues el reglamento yo siento que de como que lo quiere reforzar, ¿verdad? Esto ya es claro que es así, pero
siento como que el reglamento lo quiere reforzar y eso también es importante. Yo no solamente debo de fijarme que mi gestor esté autorizado para recibirme X material, ¿verdad? Específico, sino que también esté autorizado para la actividad de gestoría de residuos que me está vendiendo. Entonces, si yo estoy contratando a alguien para que se lleve los materiales de la obra hacia otro sitio, eso es la actividad de recolección y esa es la actividad de transporte, ¿verdad? No necesariamente esta misma empresa que está recolectando y transportando el residuo también está autorizada para darle otras actividades como acopio, tratamiento, valorización, disposición final. No sé si me doy a entender con lo que quiero decir. O sea, yo puedo tener un gestor que solo está autorizado para una de esas actividades y no para todas. Si ese es mi caso, entonces yo necesito dos certificados de gestor, ¿verdad? Necesito el que le estoy dando el material y también necesito irme a seguir esa trazabilidad porque el reglamento dice que yo no pierdo la responsabilidad por ese traslado y que mi responsabilidad llega hasta que el residuo en la realidad quede debidamente gestionado, ¿verdad? Entonces es algo bien importante a que podamos ahí considerar. Y bueno, entregar al generador, esto es algo muy interesante porque en otras versiones normativas de otros temas en el pasado, teníamos un artículo similar que decía que el gestor estaba en la obligación de entregarme una constancia de gestión. Hoy en día esa obligación como que se nos ha perdido en la normativa, o sea, como que la normativa de manera muy implícita dice yo como gestor de residuos debería de dar eso y la gran mayoría de residuos de gestores entregan una constancia formal. Este, pero no necesariamente esa obligación está literal en un artículo, ¿verdad? Entonces, me parece muy bien que este reglamento haya traído a colación esta obligación tan importante, porque al final, bueno, sí, ya yo vi que tiene certificado, sí, el certificado está vigente, ok, está certificado, tiene su certificado o su registro autorizado para que me dé el tratamiento, la recolección específica de este residuo, hasta ahí vamos, genial, le doy el residuo pero después no supe qué pasó, ¿verdad? Entonces, esta constancia es una constancia que obliga al gestor a hacer una declaración de gestión, ¿verdad? Y el reglamento trae un anexo 4, vamos a proyectarlo por aquí, que es ese comprobante, ¿verdad? O sea, y que es como el formato en el que el reglamento tiene la expectativa de que el gestor dé evidencia de que en efecto gestionó, ¿verdad?, debidamente esos residuos. Aquí viene, digamos, el formato, no nos vamos a detener en él. Entonces, hasta aquí, si les parece, podemos hacer una pequeña pausa como para ver si hasta el momento hay dudas. Yo tiendo a ir a veces un poco rápido en la exposición, pero vamos con tiempo, entonces me gustaría escuchar si eventualmente tenemos algunas dudas en el chat, o si eventualmente hay alguna manita levantada. No logro ver acá como la pantalla, vamos a ver. No sé si Sí, por ahí no, está Katherine o alguna. Ujú. sí, no, Dale, solo Katherine. nos preguntaron por el link del reglamento, que ahí se los dejé. También les dejé el link de la encuesta para el final, para que puedan evaluarnos y hasta el momento no tenemos así dudas relacionadas con el reglamento. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual, pueda levantar la manita y hacerla directamente y si no, para continuar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Kate. Bueno, espera uno como que la información vaya entonces siendo bastante clara. Ok, entonces, como mencioné, todas esas obligaciones eran generales, ¿verdad? Todo este tema de que el gestor, el que tiene que tener el gestor y el cómo yo debo de evidenciar que ese gestor esté en cumplimiento o no, era todo eso general. Ya después el reglamento entonces trae obligaciones o responsabilidades específicas por generador. Entonces nos habla de que, por ejemplo, en el caso de los generadores mayores, hay una obligación de contar con un programa de gestión integral de residuos, que esto es algo muy interesante porque se cierra una duda que en el pasado tal vez era muy clara. Recordemos que los programas para la gestión integral de residuos son programas que nacen, tienen su surgimiento, ¿verdad? En dos lugares específicos. Uno
en la parte de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que ahí dice, todo generador debe de tener un programa para la gestión integral de residuos y ese programa tiene que tener el contenido que se señala en el reglamento a esta ley. Parafraseo, pero más o menos eso es lo que dice. Y por ahí hay una obligación, ¿verdad? Por otra parte, teníamos otra obligación que era, nace, ¿verdad?, de las organizaciones que tienen permisos sanitarios de funcionamiento y que dice los permisionarios, ¿verdad?, las organizaciones que tienen permisos de funcionamiento tienen que tener también un programa de gestión integral de residuos implementado. Entonces, hubo en algún momento como alguna confusión de decir, bueno, y una organización que entonces, como una construcción que no tiene permiso de funcionamiento, entonces no tiene que tener un programa, ¿verdad? Y la respuesta era que sí, porque al final la obligación también estaba en la ley. Entonces, si bien no tenía que tener un programa por la vía del permiso de funcionamiento, porque no es una organización que tenga permiso de funcionamiento, sí tenía que tener un programa para la gestión integral de residuos porque es un generador de residuos y dentro del marco de la ley y del reglamento también lo era. Sin embargo, sí es verdad como que la normativa, digamos que podía dejar esa nebulosa, esa zona gris, ¿verdad? Y este reglamento entonces sí ya viene a dejarlo sumamente claro, ¿verdad? Que los generadores de residuos en procesos de la construcción tienen que tener un programa y que ese programa tiene que tener el formato del reglamento a la ley, que es el anexo 2 de ese reglamento. Entonces, esa es una obligación, que yo tenga un programa y me dice, sigue diciendo el reglamento, que ese programa yo lo tengo que incorporar en la bitácora digital de la obra, ¿verdad? Entonces, en la bitácora del CEFIA, no estamos hablando aquí de que esto tiene que incorporar en la bitácora de CETENA, no es esa bitácora, es en la bitácora del CEFIA, en donde yo tengo que meter ese programa, ¿ok? Este programa también, ¿verdad? Y en esa bitácora, bueno, y obviamente la forma de llenar este programa va a tener el enfoque de los residuos que se van a generar en el sitio, ¿verdad? Entonces va a tener principalmente los residuos justamente que están regulados en este reglamento, pero también cualquier otro residuo que no necesariamente se genere propio del proceso de construcción. Me refiero, por ejemplo, a los residuos ordinarios de consumibles, ¿verdad? Envases de plástico, envases de cartón, etcétera, ¿verdad? Los ordinarios tradicionales. Entonces, el programa también me va a abordar esos, ¿verdad? Dentro de lo que es la bitácora del CEFIA, también me pide el reglamento que yo declare la gestión que estoy dando a los residuos, tanto lo que esté gestionando fuera de la obra como aquello que yo haya gestionado en la obra. Ya voy a explicar cada uno. Cuando estamos hablando de lo que gestioné fuera de la obra, quiere decir aquellos materiales residuos que yo le entregué a un gestor de residuos, ¿verdad? Básicamente ahí el reglamento lo que dice es que yo dentro de esa bitácora tengo que incorporar el acuerdo o los acuerdos de gestión de residuos suscritos con cada uno de los gestores autorizados. Esto crea de alguna forma un tipo de nuevo requisito, ¿verdad? Esto no lo teníamos así en la normativa de forma anterior, de forma previa. Vámonos a ir al anexo 2. Y acá básicamente lo que se dice es que yo tengo que tener un acuerdo con cada gestor. Entonces, le voy a dar los residuos de PVC a X gestor de residuos. Entonces, yo debería de completar esto, ¿verdad? Y esto tiene que estar en mi bitácora de mi obra, ¿verdad? Viene aquí con un formato, este, digamos, como muy específico en el que hay que incluirlo. Tampoco vamos a ver aquí ahorita el formato porque se nos hace largo. Ujú. La otra Pau, cosa, sí, adelante, Kate. Pau, nada más, porque me parece importante esto, los reportes que estás mencionando en relación a dos preguntas que están haciendo acá. Entonces, me preguntan, bueno, preguntan ahí en el chat, ¿qué pasaría si la recolección es tercerizada? Tipo, por políticas internas, los contratistas deben llevarse los residuos generados de un trabajo. Y ligado a esta pregunta está en la definición de ente generador correspondería, o sea, el contratista sería el generador o la empresa que contrató. Ujú. Es una duda que nos resuelve muchísimo la ISO 14001. Entonces, el generador siempre es el desarrollador, ¿verdad? Porque es en concepto de
ese desarrollador que yo estoy haciendo la obra. La obra, si bien la está ejecutando un tercero, que en este caso vamos a llamar contratista, empresa constructora, etcétera, ¿verdad? Esa empresa, si bien contractualmente puede tener la obligación contractualmente de tener que dar gestión a las cosas, ¿verdad? Y a los residuos que ahí se generen. Eso es una obligación contractual, pero normativamente el que está generando el impacto ambiental, ¿verdad? Es el desarrollador, ¿verdad? Entonces es digamos, el obligado. Ahora, si es verdad que como yo tengo tal vez una empresa contratista a la que vía contractual le he delegado esa obligación, todo lo haga la empresa contratista. Em, Eso sí puede pasar. Y también puede pasar que yo, digamos, me quede con algunos residuos y que otros residuos se los traslade a ese contratista, ¿verdad? Sí es muy importante que la verificación, ¿verdad? De los residuos, o sea, ese ciclo de vida yo lo lleve hasta el final, porque lo que hablábamos es de que la responsabilidad es de el generador, ¿verdad? Y el generador es es la organización que está desarrollando, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad recae en eso. Entonces, esa trazabilidad es muy importante que yo la lleve. Entonces, que pida los diferentes certificados o las diferentes evidencias que me permitan garantizar o evidenciar que en efecto el residuo está siendo debidamente gestionado. Ujú. Ok, el segundo requisito que me dice que yo debería también de tener en la bitácora, entonces vean que ya en la bitácora yo voy con tres elementos, voy con el programa, que lo tengo que tener ahí, voy con los acuerdos con los gestores, que los voy a tener en el machote del anexo 2, y también se me pide que yo deje constancia de la entrega, ¿verdad? De los residuos que voy entregando, ¿verdad? Justamente en esa actividad, ¿verdad? A esos gestores. Ahora, al finalizar la obra, en la bitácora también se me pide que yo deje una constancia. Ya esta es algo muy interesante porque es esos ojos, ¿verdad? Esos lentes que la norma trae sobre el tema de la economía circular, ¿verdad? Y es ver de qué manera yo voy identificando los materiales y su porcentaje de reincorporación a la obra, ¿verdad? Que yo fui haciendo. O sea, todo eso que yo pude ir reciclando, todo eso que yo pude ir reutilizando en la misma obra, yo también debería de irlo documentando. Sin embargo, al finalizar la obra, y también viene un machotito, ¿verdad? Que trae el reglamento para este fin. ¿Ok? Ujú. Ahora, Y ajá. Pau, antes de que sigas ahí con el otro, me pregunta Adriana Aguilar, creo que con lo que mencionaste antes te respondes, pero cualquier cosita para aclarar, ¿cuál es el rol del proyecto que tiene la obligación de realizar las anotaciones en la bitácora del proyecto? O no sé No si, entendí. si Tal vez Adriana sí la Adriana quiere nos aclarar. amplía. Sí, ajá. Pero lo que le estoy entendiendo es como qué obligación tiene el proyecto o el rol del proyecto con la bitácora como tal, digamos, porque Bueno, normalmente esto está relacionado a un responsable, ¿verdad? exacto. Nuevamente volvemos a lo mismo del desarrollador, ¿verdad? O sea, la obra se hace, alguien tramita el permiso de construcción y a nombre de ese tramitador del permiso de construcción, por así decirlo, salen todos los permisos en cuenta la bitácora y es esta persona la obligada a completar esto. Usualmente estas bitácoras de las llena, ¿verdad? Normalmente un tercero, que no, porque es raro como que alguien haga una obra por cuenta propia. Bueno, no es raro, pero no es el 100% de los casos. Muchas veces yo para poder ejecutar esa obra, entonces contrato a una empresa contratista, ¿verdad? A una constructora, etcétera, que es la que va a completar esto, pero los permisos, etcétera, siguen estando a nombre de ese desarrollador principal, ¿verdad? Y bueno, existen ingenieros a cargo de esa bitácora, que son las personas cara frente al CEFIA, ¿verdad? Responsables de esa obra. Y estas son las personas que tienen esta obligación de completar estas cositas que tenemos acá en la bitácora. Tal vez con eso creo que queda un poquito más claro.
Ok, otra obligación de los entes generadores mayores, esta también es una obligación bastante novedosa, es que se les obliga a presentar un reporte trimestral y uno al cierre de las obras, pero esto lo van a hacer a través de la plataforma de BUI, de Ventanilla Única de Inversión. Y para eso entonces hay un anexo, digamos, 3, ¿verdad? Que ya también lo vamos a ver por acá, que es una guía de, este es el uno, es el 2, aquí está el 3, que es una guía de inspección, ¿verdad? Entonces la idea es que el proyecto pueda completar esto. Entonces aquí vienen todas estas obligaciones que yo les he venido aquí listando, no las inventamos, están ahí en el reglamento, una, ¿verdad? Y son las que yo les estoy acá explicando. Entonces, bueno, como material también pueden enfocarse en ese, pero entonces con esa información, con ese anexo 3, la idea es que esto se suba a la plataforma BUI. ¿Verdad? Para eso yo necesito tener un usuario, si no el sistema no me deja este, ingresar, ¿verdad? O sea, yo necesito tener un usuario, una contraseña, ahí voy a buscar dentro del sistema una sección que se llama instituciones, ahí voy a buscar al Ministerio de Salud y ahí voy a ver el trámite que es ¿verdad? Del reporte trimestral en el que voy a poder hacer esto. Nuevamente esto a partir de julio, ¿verdad? Que es cuando el reglamento entra en vigencia. Todavía en estos momentos no, porque todavía el reglamento no ha entrado en vigencia. Y bueno, algo que el reglamento también nos recuerda es el tema del manifiesto de transporte y la ficha de transporte del residuo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de residuos peligrosos, ¿verdad? Que esto también es una obligación. Entonces yo voy a sacar o descartar residuos peligrosos del proyecto. Recordemos que tengo que hacer varios trámites que no son objeto de esta charla. Tenemos una en nuestro canal de YouTube que pueden acceder, bueno, que ya sin embargo está un poco desactualizada con la última comunicación que nos dio la Contraloría Ambiental, ¿verdad? En la que nos dijo ya no se va a usar más el SIGREP y es necesario que ahora las cosas se hagan a mano y que simplemente yo haga un comunicado a la Contraloría. Entonces ya el SIGREP sale, ¿verdad? Por el momento de uso hasta nuevo aviso, pero sigo teniendo esa obligación de hacer ese comunicado, aunque sea vía física, ¿verdad? Y también a tener manifiesto de transporte y a tener ficha de transporte, ¿verdad? Entonces, y bueno, esas y otras obligaciones más, vamos a estar preparando una charla también en los próximos días para que puedan estar atentos a nuestras redes sobre una actualización un poco de lo que serían las regulaciones en materia de residuos peligrosos para que estén ahí al tanto. Bueno, seguimos entonces con los generadores menores. Kate, no sé si habrá alguna otra duda más antes de pasar a los menores. Sí, hay un par de dudas Yo, más que, bueno, adelante la que iba a hablar, no hay ningún problema. gracias, disculpe. Es que yo quería, tal vez antes de pasar al siguiente tema y aprovechando que doña Paula tocó el tema del SIGREP, ¿usted sabe si de casualidad bueno, porque todavía la plataforma del SIGREP funciona? Él me Ujú, deja hacer igual los planes de gestión ujú, y me genera los manifiestos de transporte. ujú, ¿Va en algún momento no sé, a dejar de funcionar o es simplemente que ya ese mecanismo no se usa? ujú. O El mecánico. en el sentido de si yo lo puedo seguir utilizando igual porque como cuando yo Ahí tengo la ingreso los isla. residuos, Ujú. ajá, me Y me genera el genera el manifiesto, manifiesto. yo lo puedo imprimir, se lo Ujú, entrego al transportista ujú. y me dejo una copia o la convierto a PDF y esta la puedo enviar por correo. Exacto, exacto. Vamos a ver, sí, todo ha sido un misterio. La verdad, que todo ha sido un poco misterioso con relación a este tema del SIGREP. Simplemente apareció el comunicado de que ya no había que completarlo más. Sin embargo, con la, ¿qué se puede decir? Em, inconsistencia de que pese a que se emite el comunicado, el sistema sigue funcionando. Entonces, por lo menos lo que nosotros le hemos asesorado a nuestros clientes es que los que ya tengan y están utilizando el SIGREP, lo sigan utilizando por esa facilidad práctica de que me entrega un archivo que ya trae formato y que ya está lleno y que yo nada más firmo y que se lo doy al transportista. Pero una vez impreso, como decís, sí, lo que el comunicado me está diciendo es envíe ese manifiesto
vía también correo a tal dirección. Entonces, yo con ese, pues tomo una foto, una copia, ¿verdad? Y envío eso vía, digamos, este correo. Si el sistema me está funcionando para eso, pues yo les diría que lo continúen utilizando. Pero lo importante es que hagan lo que el comunicado dice, que es enviarlo también vía correo, porque esa es la evidencia de cumplimiento que me está pidiendo. Tal vez bueno, como mencionaba, tal vez no es el objetivo de esta charla conversar de este tema, pero tal vez repasando la obligación, esta obligación la encontramos descrita en el artículo 5 del reglamento 27001, ¿verdad? Que dice que el generador del residuo tiene la obligación de enviar, ¿verdad? Como este anexo, que ahí no le habla como del manifiesto como tal, ¿verdad? En esas palabras no utiliza esas palabras de manifiesto, pero esas palabras sí se utilizan en otras mismas obligaciones, ¿verdad? Pero al final sí me enlaza eso de que yo tengo que hacer esa comunicación a la Contraloría, que dicho sea de paso, es el casi que único artículo que dice concretamente envíe algo a la Contraloría, ¿verdad? Ese artículo 5, pero no dice manifiesto, pero bueno, por interpretación vamos a entender que es, digamos, como esa misma contenido, porque cuando uno ve el anexo es básicamente el contenido que está en el manifiesto de residuos. Pero bueno, si el sistema sigue funcionando, pueden utilizarlo, pero hagan ese otro paso que es el que se me está pidiendo, para que tengamos como una evidencia de cumplimiento adecuada. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Ok. Pau, la pregunta sería que si el reglamento o su alcance aplicaría a laboratorios de ensayo de materiales de construcción generados, ya que generan residuos de tipo concreto, asfalto, suelos y agregados. Es una excelente pregunta, me encanta. Yo ahí me remitiría a esta interpretación que nosotros estamos haciendo del reglamento y que es esta. O sea, si ustedes se fijan en el alcance que tiene el reglamento, en el ámbito de aplicación, en la forma en la que está regulado, él me está hablando activamente de los residuos que se generan en una obra que tiene permisos de construcción activos. Nunca me habla de otros procesos productivos que generan este tipo de materiales. Tuvimos aquí en Nairi toda un análisis, ¿verdad? Todo un análisis jurídico de eso, ¿verdad? De hasta dónde entonces este reglamento, bueno, me regula, no me regula, porque son los mismos residuos al final del día. Entonces, nuestra conclusión es de que, bueno, el reglamento de forma literal no los está regulando. Yo no puedo decir que hay aplicación directa, ¿verdad? Pero creo que eso es algo que les mencionaba antes, ¿verdad? De que al final bueno, si ya yo tengo una guía que dice que el concreto en tal estado yo debería de gestionarlo de tal forma, de ahí yo creo que se puede utilizar esa misma forma de gestión para mi proceso productivo, ¿verdad? Entonces voy a utilizar la guía como una referencia, dado que ya existe normativamente esa referencia que antes no existía en la legislación, pero hoy sí existe, la voy a usar, ¿verdad? Y voy a evitar, ¿verdad? Que eso vaya a un relleno sanitario, porque tal vez antes, como no estaba esa referencia, entonces yo hacía lo que quería con eso, la realidad, ¿verdad? Hoy en día que esa referencia está, pues yo puedo utilizar eso. De hecho, al final, en nuestro caso, decidimos pues implementar esto como una oportunidad de mejorar los casos de clientes, que tenemos varios, que tienen procesos productivos en donde generan residuos de esa naturaleza que está ahí listados en la guía, ¿verdad? Pero que como no están en una obra constructiva, pues yo no puedo decir que el reglamento les aplique, porque de ahí sería como hacerle un estiramiento ahí al reglamento que no viene de dónde, ¿verdad? Entonces creo que eso se contesta como por ahí. Ujú. Y Em, la otra sería, Perdón, Kate, si dale, querés, más bien voy a terminar, y ok, cuando dale. termine, nos quedamos con los que todavía tengan interés como para respetar el horario, Ujú. porque me quedan 3 minutos para explicar esto. Listo. Entonces, el reglamento, entonces, dijimos, tiene obligaciones para todos, tiene obligaciones para los entes mayores, ya las vimos, y ahora nos dice que también existen obligaciones para los entes menores. Repaso, un ente menor, lo vimos anteriormente, es aquel, se me perdió, vamos a ver, aquí está, es aquel que tenga proyectos, ¿verdad?, de construcción y demolición de obras con áreas de ejecución menores a 300 metros cuadrados. Esa es una referencia que yo puedo utilizar para entender que es un ente generador menor por el alcance de la dimensión del proyecto. Otra referencia que también de alguna manera existe dentro de la legislación de construcciones es que obra menor también es aquella que no excede el equivalente a 10 salarios base, ¿verdad? Entonces, bueno, el reglamento no dice como qué hacer si yo soy uno y no soy el otro, ¿verdad?
Entonces, bueno, vamos a entender que los dos serían obras menores. Y en ese caso, entonces, las obligaciones para estos casos dice que es igualmente contar con el programa de gestión integral de residuos. Entonces, vean que la obligación del programa se mantiene en ambos casos con una particularidad, que este programa, como en las obras menores no están sujetas al CEFIA, ¿verdad? Entonces no tienen bitácora, entonces no voy a subir nada en ningún sistema, ¿verdad? Sino que yo voy a tener esa información ahí. De hecho, me habla el reglamento de que yo debería contar con esta información en sitio, ¿verdad? Para que digamos, haya una claridad de que la información está implementada y que cuando yo eventualmente tengo visitas del Ministerio de Salud, de la municipalidad, entonces yo pueda ahí mostrar mi programa. Yo les recomendaría a todas las organizaciones que trabajan en el sector de construcción que este tipo de información la tengan a mano, ¿verdad? O sea, la tengan muy a mano. El reglamento, si nosotros lo vemos, nosotros usamos mucho como las cosas como literales del reglamento, dice que debe estar, y estas son las palabras que específicamente utiliza, disponible en el sitio de la obra. Ese disponible en el sitio de la obra yo también puedo entender que es vía digital, ¿verdad? Pero la realidad es que puede existir una expectativa de las entidades de que idealmente eso es impreso, porque lo que sí no queremos que pase es que lleguen a tocar la puerta y el programa, sí lo tengo, y entonces no estaba el internet, la red está caída, no tengo acceso a las computadoras, el que tiene acceso se fue a almorzar, y que toda esa, ¿verdad? Como logística pase, porque pasa eso y me ponen una orden sanitaria, entonces mejor lo tenemos impreso para evitar, digamos, como discusiones. Se me perdió acá. Entonces, obligación 1, para las de obra menor o de obra pública, que también están clasificados ahí en el reglamento, contar con el programa. Y también garantizar la entrega de los residuos a gestores que están autorizados, ¿verdad? Y utilizando, digamos, un poco ahí también ese anexo 3, ¿verdad? Que me habla la normativa. A nivel de permisología, pues creo que la fuimos compartiendo, ¿verdad? A lo largo del material, ¿verdad? Vean que entonces vamos a estar hablando de la bitácora, los comprobantes de residuo de residuos, ¿verdad? Vamos a estar también hablando para generadores mayores del programa de gestión, ¿verdad? Y bueno, para los menores también. El reporte trimestral, que hablamos de que tiene que ser en la plataforma BUI, que si estoy gestionando residuos peligrosos, entonces también las fichas de transporte, el manifiesto de transporte, ¿verdad? Que fueron básicamente los permisos ahí que estuvimos conversando. Y bueno, con esto básicamente llegamos al fin del material que les teníamos previstos, casi que 1 hora exactos. Yo quiero agradecerles a todas las personas que participaron, ¿verdad? En este espacio. Vamos a quedarnos para las personas que eventualmente tengan dudas y que no tengan que irse corriendo. Los demás, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá puedan conocer sobre nuestros servicios. Estamos aquí para facilitarles su cumplimiento. Ese es nuestro eslogan. Y de verdad que quisiéramos pues apoyarles en esa labor. El reglamento como tal, por aquello es el 44.843, ya está cargado en Sinalevia, entonces lo pueden encontrar ahí perfectamente. Váyanse a revisar la guía del anexo 3, que es un buen tip porque trae como todo ese checklist, ¿verdad? De qué son exactamente las obligaciones que yo debería de tener. Lean el reglamento completo de todas maneras, y esta charla queda grabada en nuestro canal de YouTube, que lo van a encontrar como Nairi Costa Rica. Entonces también, si gustan repasar algún concepto de lo que vimos o de lo que hablamos, pues con todo gusto. Ahora sí, Kate, cuénteme la duda que había. Sí, son dos sencillas. Una es que si todavía sigue estando a la libre, ¿quiénes pueden hacer los programas de gestión de residuos? Ajá. Sí, todavía eso no está establecido en ninguna parte normativa, pese a que en una charla hace unos días del Ministerio de Salud, que justamente estaba hablando sobre este tema, como que mencionaron como que eso lo tenían que hacer los gestores ambientales, y yo, y como quiénes son los gestores ambientales, ¿verdad? Porque no, eso no está, digamos, como en la normativa. En la realidad, podría ser lo ideal, ¿verdad? Que fueran profesionales con conocimiento en materia ambiental, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay un artículo en nuestra normativa actual que diga o estipule quién tiene que hacer eso, de manera que en estos momentos lo puede hacer el generador en términos generales. Y la otra es, para ver si le entendía a Rodrigo, si el reglamento o en sus anexos,
si existe algún requisito que establezca contar con planos, croquis, materiales o rótulos para los sitios de acopio de residuos en obras de construcción. Si no me corriges, porque si lo que dice es que el reglamento anexos existe algún plano, croquis, materiales o rótulos. Entonces te doy la palabra si no lo estoy diciendo bien. Ujú. Hola, buenas tardes. No, lo está diciendo bien. Es si hay alguna reglamentación o algún ejemplo ahí en los anexos de cómo confeccionar una bodega de residuos en una obra de construcción. Ujú. No, no está regulado en nuestro reglamento, eso que ¿Mm? usted está consultando. Sí tenemos, sin embargo, algunas regulaciones sobre el almacenamiento. De hecho, creo que acá en la guía se observan un poquito más, como más fácil que en nuestro reporte. Vamos a ver. Acá, prácticas de almacenamiento. Esto es básicamente lo que se dice sobre las prácticas de almacenamiento. Dice que tienen que estar rotuladas, pero no dice cómo deberían de estar rotuladas. O sea, qué rótulo le voy a poner. Eso queda a la libre de cada proyecto. Que debe de reunir condiciones de seguridad, que tienen que estar debidamente clasificados entre peligrosos, no peligrosos, ¿verdad? Aquí yo les recomendaría que utilicen la clasificación que tenemos en el país para eso: ordinarios, peligrosos, de manejo especial con características peligrosas eventualmente, ¿verdad? Que en el sitio exista evidencia de segregación adecuada, ¿verdad? Y que los residuos estén, bueno, nuevamente debidamente rotulados. Recordemos que los residuos peligrosos sí tienen que tener ciertas especificaciones de rotulación, ¿verdad? Pero eso me lo dice el reglamento 27.001, el artículo 6, ¿verdad? Me estipula cuáles son esas condiciones. Entonces ahí sí, para residuos peligrosos sí hay cierto contenido específico que yo tengo que tener ahí pegado, ¿verdad? Pero no para todos. Y el periodo de almacenamiento, ¿verdad? Que en periodo de almacenamiento aquí vamos tal vez a hablar de dos periodos de almacenamiento de manera, digamos, como interesante. Uno, que es el que el reglamento de construcciones trae, que es el que vimos antes, de que terminada la obra no deberían de excederse los residuos que ahí estén por más de 30 días. Y otro, que es también el de la normativa de residuos peligrosos, que también me dice que yo no debería de exceder más de un año, ¿verdad? Entonces, tal vez para el residuo peligroso específicamente sí hay un poquito más, para el resto no. Espero con eso, tal vez, Rodrigo, haberte aclarado la duda. No sé, No, Katy, ok, si teníamos ok. alguna más. Muchas Ujú. gracias. Con gusto. Okay. Y acaban de poner una así rápida: si el Estado es el dueño del proyecto, ¿verdad? Como por ejemplo carreteras o proyectos viales de obra pública, el Estado es quien tiene que tener el programa y los demás requisitos. Sí, nuevamente, sería ahí sí yo diría que debería de ser el que está desarrollando, el que está activamente ejecutando la obra, porque no es real decir como que el Estado como tal la va a hacer cuando los procesos de fiscalización de esa construcción estatal están completamente delegados. Entonces, ahí yo sí diría como que el contratista principal al que se le ha delegado la obra debería de hacerlo. El reglamento no lo define. De hecho, para cuando habla de obras públicas, lo que trae es como un articulillo ahí súper, súper básico, ¿verdad? Bueno, que ahorita no lo ubico, pero es un Está vías articulito. públicas. No. Sí, no, esto es de que vías públicas, esto es de que si estoy en calle pública, digamos, y como el impacto que voy a tener en la acera y esa parte. No, hay un articulillo ahí como que habla de eso, pero realmente no dice nada de esto que están preguntando. Vean que acá cuando se habla de profesional responsable, ¿verdad? Cuando habla de profesional responsable del CEFIA, es la persona específica, ¿verdad? Que nos va a ayudar a completar la obra. Y cuando hablamos del generador, que verdad era una pregunta que nos hacían antes, estamos hablando del responsable de la generación del residuo como resultado de ese proceso, voy a hacer esto más chiquitito, de ese proceso asociado a la construcción o a la demolición de obras. O sea, es una definición como tan genérica, ¿verdad? Como que no nos ayuda, pero cuando yo integro, ¿verdad? La normativa ambiental, cuando por ejemplo estoy hablando de Setena, todas las responsabilidades de ambientales, ¿verdad?, recaen en el desarrollador. Sí es verdad que ese desarrollador, al delegar su responsabilidad en ejecutantes, ¿verdad?, esos ejecutantes también van a tener responsabilidad, ¿verdad?, porque todos al final del día una responsabilidad, digamos, como compartida, pero la responsabilidad principal, ¿verdad?, es
de aquel a quien los permisos estén a nombre, ¿verdad? Si los permisos están a nombre del Estado, se nos hace, digamos, ahí una condición un poco difícil por el tema de esa vigilancia que sabemos que el Estado delega el 100%, digamos, como de las obras. Entonces, digamos, como que en ese caso yo creo que podríamos hacer la excepción práctica, ¿verdad? Pero jurídicamente, digamos, como que los responsables de las obras son sus dueños. Ujú. Ujú. Y no, bueno, no sé si le quedó claro al compañero, es que no tiene el nombre y serían solo Ok. esas. Ujú. No sé si Ok. alguien más tendrá alguna duda. Ujú. Ujú. Bueno, desde Nairi nuevamente queremos agradecerles, ¿verdad?, por el tiempito que han dedicado a escuchar sobre cumplimiento y a escuchar sobre este nuevo reglamento. Síganos en redes sociales, estamos en LinkedIn, aparecemos como Nairi y yo también aparezco como Paola Quesada, entonces ahí me pueden ubicar también. Me gustaría mucho que pudiéramos estar en contacto. Y pues sepan que Nairi es una casa para el cumplimiento, así que todo lo que ocupen en materia de cumplimiento nos pueden buscar y de verdad que seríamos gustosos de poderles apoyar. La charla, como les mencioné, queda grabada, entonces ahí van a poder repasar los materiales y el decreto como tal, como les dije, ya lo encuentran en Sinalevi con el número 44.843. Que tengan muy bonita tarde y estamos en contacto. Hasta luego.